Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Vamos a continuar con este tema tan interesante que es la guerra cristera. Ya casi concluimos esta temática para pasar posteriormente a otro de los asuntos del maximato. En nuestras anteriores sesiones hemos estado leyendo, hemos estado hablando, nuestra fuente de información ha sido el libro Un Cristero sin Rifle de Jorge Gallardo Pavón. Gallardo Pavón participó como miembro integrante de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa en contra de la persecución, pero también participó en la colocación de bombas en los baños de la Cámara de Diputados en aquel entonces, en la calle de Donceles. Es toda una personalidad, fue toda una personalidad dentro del movimiento cristero, nuestro autor, Jorge Gallardo Pavón. Jorge Gallardo Pavón nos dice que la Liga en Defensa de la Libertad Religiosa se vio envuelta en antagonismos, intrigas y problemas internos, y ante su escaso éxito, contrató al general Enrique Gorostieta, quien organizó de manera bastante eficaz a las milicias armadas católicas. ¿Quién era Enrique Gorostieta? Vamos a leer una pequeña biografía de Enrique Gorostieta. 1889-1929. Militar originario de Monterrey, Nuevo León. Estudió en el Colegio Militar. Sirvió a los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Participó en la defensa de Veracruz en 1914. Combatió contra Venustiano Carranza y se exilió en Estados Unidos. Al estallar la guerra cristera en 1926, la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa contrató sus servicios para organizar y dirigir el ejército de campesinos que se levantó en armas para defender la libertad religiosa. Con 25,000 soldados bajo su mando, puso en jaque al ejército callista y controló los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Sin renunciar a su anticlericalismo, el contacto con los cristeros lo convirtió en católico convencido. Murió en manos del Ejército Federal en Atotonilco, Jalisco, poco antes de lograrse los acuerdos de paz. Bueno, pues una vez que se lograron los acuerdos de paz, acuerdos llevados a cabo a espaldas de las bases cristeras por la jerarquía católica y por el gobierno, los mismos cristeros acusan a la alta jerarquía católica de haber pactado con el gobierno de Emilio Portes Gil, manejado por Plutarco Elías Calles, el asesinato, entre otros de sus generales cristeros, de Enrique Gorostieta. La propia Iglesia Católica entrampó a Enrique Gorostieta como uno de sus acuerdos con el gobierno para cesar las hostilidades. Esta era la deslealtad de la Iglesia Católica en contra de sus bases militares. En su acción legal, la Liga recolectó miles de firmas de católicos solicitando la no aplicación de las leyes religiosas. En su acción civil, organizó un boicot en contra del gobierno, pidiendo a la población minimizar el consumo de productos del Estado como luz y gasolina y no concurrir a diversiones públicas ni privadas.
En su acción espiritual, organizó horas santas, comuniones, campañas de oración, estrategias para mantener en contacto a sacerdotes y para darles alojamiento. Se formaron las brigadas femeninas Juana de Arco, que lograron tener 10,000 militantes. Su acción inició en Guadalajara. Entre otras funciones, las mujeres de esta organización Juana de Arco, las BB, tenían la de esconder entre su ropa municiones. En un principio, los cristeros llevaban como distintivo un listón negro en el brazo, en señal de duelo por la muerte de la Iglesia Católica. Y luego lo cambiaron a rojo y blanco, que eran los colores de Cristo Rey. Ahora vamos a hablar de Miguel Agustín Pro Juárez, el famoso Padre Pro. Resulta sumamente interesante e ilustrativo para conocer el punto de vista de los herederos ideológicos jesuitas de la Liga de Resistencia de la Libertad Religiosa, visitar el Museo de Agustín Pro, anexo a la Iglesia de la Sagrada Familia, en la esquina que forman las calles de Puebla y Orizaba en la colonia Roma de la Ciudad de México, en cuyo altar principal descansan los restos del sacerdote Miguel Agustín Pro Juárez. En el Museo Padre Pro se presenta a este personaje como defensor de los derechos humanos inalienables. Miguel Agustín Pro fue originario de Guadalupe, Zacatecas, tercero de 11 hijos. Ingresó a los 20 años al noviciado de los jesuitas en el Llano, Michoacán. Debido a la inestabilidad política del país, se trasladó a Estados Unidos, España, Nicaragua y Bélgica. Regresó a México a los 35 años de edad, recién ordenado sacerdote, y 16 meses después fue fusilado sin juicio por la falsa acusación de haber participado en el intento de asesinato en contra de Álvaro Obregón. Una de las ideas centrales de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, era la de la transformación del mundo y mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En el Museo Padre Pro podemos observar una gran cantidad de piezas fotográficas de Miguel Agustín joven, niño, y en el seno familiar en el que las mujeres tocaban la mandolina y los infantes la guitarra, entre el confort y la placidez hogareña. También son exhibidos diversos periódicos de la época y posteriores sobre el conflicto cristero y del fusilamiento del sacerdote canonizado por Juan Pablo II. Vemos a los cristeros montando sus caballos en los campos, actos de represión policíaca en las ciudades e inclusive figurillas cerámicas que caricaturizan las imágenes de calles y de Obregón. Una narración periodística acerca de la juventud de Miguel Pro en Concepción del Oro, Zacatecas, escrita por José Calderón Salazar, y el acta del registro civil en la que consta el nacimiento de Pro el día 17 de enero de 1891. Una cédula que expresa la lucha de tres grandes fuerzas nacionales: el Estado mexicano, en proceso de consolidación, con un gobierno represor en contra de todo poder alternativo e incapaz de establecer diálogo tendente a lograr acuerdos. La laminilla acusa a Calles y a Obregón de ser herederos de los totalitarismos porfirianos,
más que de las legítimas aspiraciones de la revolución de 1910. La segunda fuerza es la jerarquía católica interesada en defender sus fueros corporativos y la libertad religiosa. Y a pesar de que la cristiada representaba la garantía de esos fueros y libertades, la jerarquía católica se identificó ambiguamente con este movimiento. La tercera fuerza es precisamente, de acuerdo a Gallardo Pavón, el movimiento cristero, popular, armado, multiclasista, esencialmente campesino, que se construyó sobre las aspiraciones revolucionarias al derecho a la tierra y sobre la defensa de las libertades de cátedra, culto y conciencia, pero también fue un movimiento que cometió excesos. Tuvo desviaciones y fue víctima de la manipulación de los intereses ajenos. En esta encrucijada de contradicciones ejerce su ministerio el padre Pro. Pues este es el escenario que se pintaba, que se presentaba durante la Guerra Cristera, donde regresa Pro al país, pero Pro es parte de la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa y es parte de los grupos que surtían de armas a los guerrilleros cristeros, y además de implementos, además de ropa, de alimentos, de medicamentos, pero sobre todo de armas. Entonces, bueno, pues Pro no fue tan inocente como se decía, aunque no participó, aunque no fue culpable del crimen del atentado en contra de Obregón, sí participó en el surtimiento de armas para los cristeros, con las que mucha gente murió. Pero de estos temas seguiremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.